Ok, vamos a ver ahora las conectivas veritativo-funcionales, que quiere decir que sean veritativo-funcionales las conectivas, y lo vamos a ilustrar con un ejemplo que es nuestra primera conectiva, la conjunción. No vamos a analizar todas las, porque cuando digo conectivas veritativo-funcionales es para limitarnos a un conjunto de proposiciones moleculares que no son todas las proposiciones moleculares, sino que van a ser unas en donde la relación entre las proposiciones atómicas que conforman esas proposiciones moleculares y el valor de verdad de la proposición molecular va a ser una relación funcional. Y vamos a ver qué significa esto. Que tiene que ver con que el valor de verdad de la proposición molecular depende de la combinación de valores de verdad de las proposiciones atómicas. Entonces, las conectivas que nos van a permitir formar proposiciones moleculares las vamos a llamar o las vamos a entender como funciones de verdad. ¿Qué quiere decir que la entendamos como funciones de verdad? Es que si, al igual que una función en matemática, lo que es una función es una relación entre dos conjuntos, uno que se llama el dominio y otro el codominio, en el cual la relación tiene dos propiedades fundamentales. Una es que todos los elementos del dominio para todo elemento del dominio existe un elemento del codominio, es decir, está definida la función para todos los elementos del dominio. Y la segunda propiedad es que para cada elemento del dominio existe un solo valor en el codominio. No existen dos valores. Está determinada unívocamente en ese sentido. ¿Y cuáles van a ser los elementos del dominio y el codominio? Como dijimos en la clase anterior, en vez de números, los elementos van a ser del dominio de nuestras funciones veritativas, van a ser las combinaciones de valores de verdad posibles de las proposiciones atómicas, y los elementos del codominio van a ser el valor de verdad de la proposición molecular, que es formada por las proposiciones atómicas. Vamos a ilustrar esto que suena muy abstracto aún con un ejemplo que va a ser nuestra primera conectiva, que es la conjunción. Fijémonos en esta proposición. Dice, Carlos es calvo y es astuto. Para entender las conectivas, para entender su semántica lógica, lo que nos tenemos que preguntar es que cuándo es verdad y cuándo es falsa la proposición molecular que es formada por esa conectiva. ¿Ok? ¿Cuándo es verdad esta proposición que tenemos acá, Carlos es calvo y es astuto? ¿Y cuándo en relación a qué? Bueno, ya lo dijimos, los elementos de nuestro dominio son las combinaciones de valores posibles, de valores de verdad posibles de las proposiciones atómicas. Entonces, cuando nos preguntamos cuándo es verdadero o falso esta proposición, nos estamos preguntando para qué combinaciones de valores de verdad de las proposiciones atómicas esta proposición molecular es verdadera y para qué combinaciones es falsa. Y bueno, acá tenemos dos proposiciones atómicas, Carlo es calvo por un lado y Carlo es astuto por otro, y cada una de las cuales puede ser verdadera o falsa. Entonces lo que estamos planteando de manera intuitiva es en qué casos de combinaciones de valores de verdad de las proposiciones atómicas la proposición molecular es verdadera y en qué casos es falsa. Y lo que podemos hacer para sistematizar esta idea es primero asignarle letras de constantes proposicionales a cada una de estas proposiciones y pensar que vamos a tener cuatro casos posibles, ¿cierto? Cuando Carlos Calvo es verdadero y Carlos Astuto es verdadero. Cuando Carlos es calvo es verdadero y Carlos Astuto es falso. Cuando Carlos es calvo es verdadera y, perdón, cuando Carlos Calvo es falsa y Carlos es astuto es verdadera. Y por último, cuando Carlos es calvo es falsa y cuando Carlos es astuto también es falsa. Tenemos esas cuatro combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones atómicas y no tenemos ningún caso más. Entonces, preguntémonos ahora cuando decimos Carlos Calvo y es astuto, ¿en qué caso eh, esa proposición molecular es verdadera? Primero, ¿en qué casos podemos determinar
el valor de verdad, ya sea de verdad o falsedad de esta proposición atómica. Y la respuesta es que siempre, para cada uno de estos casos podemos decidir cuál es el valor de verdad, el único valor de verdad que adquiere la proposición molecular. Por lo tanto, va a ser una conectiva veritativo funcional. Y ahora preguntémonos, ¿cuándo es verdad una expresión molecular como Carlos Calvo y astuto? Y si lo pensamos 2 segundos, va a ser cierta solamente en el primer caso. Cuando decimos Carlos Calvo y astuto, nos estamos comprometiendo, por decirlo de cierta forma, con que ambas cosas son verdaderas. Es decir, ¿cuándo fallaría nuestro compromiso? Nuestro compromiso en el sentido de por qué no lo estamos jugando, qué es lo que estamos queriendo decir cuando decimos Carlos Calvo y astuto. ¿Cuándo fallaría? Cuando al menos una de las proposiciones atómicas es falsa. Si fuera falso que Carlos es calvo, pero cierto que Carlos es astuto, bueno, sería falso que Carlos es calvo y astuto. Si fuera verdadero que Carlos es calvo, pero falso que Carlos es astuto, también sería falso que Carlos es calvo y astuto. Y por último, si fuera falso que Carlos es calvo y fuera falso que Carlos es astuto, con mayor razón sería falso que Carlos es calvo y es astuto. En el único caso que es verdad es en este primer caso, en el que Carlos Calvo es verdadero y Carlos Astuto es verdadero. Es el único caso en que Carlos Calvo y astuto toma el valor de verdad de verdadero. Segundo caso, de Carlos Calvo es verdadero y Carlos astuto es falso, toma la proposición molecular, que tenemos simbolizada acá, toma el valor de verdad de falso. Y así con el tercer caso y con el cuarto caso, como dijimos. Lo que vamos a hacer es sistematizar esta asignación de valores de verdad mediante la construcción de una herramienta muy útil que son las tablas de verdad. Entonces, vamos a utilizar las tablas de verdad para tres cosas. Para definir las conectivas, que es lo que vamos a hacer ahora, para decidir, para determinar el valor de verdad que toma alguna proposición molecular a partir de los valores de verdad, las combinaciones de valores de verdad de la proposición atómica, es el segundo uso. El tercer uso, que lo vamos a ver en la próxima clase, es decidir la validez de un razonamiento. Entonces, el primer uso es determinar el valor de verdad que toma una proposición molecular formada por cada una de estas conectivas para cada una de las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones atómicas. Entonces, primero, para construir esta tabla, cualquier tabla de verdad, tenemos que preguntarnos cuántas proposiciones atómicas que tenemos, porque queremos ser exhaustivos con cada una de las combinaciones posibles de los valores de verdad. Entonces, ¿cuántos casos posibles? Es un problema de combinatorio. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son dos valores posibles que toma cada proposición, verdadero o falso, y para determinar las combinaciones posibles seguimos una regla combinatoria simple que es esos dos valores que tenemos, bueno, se multiplican, se multiplica por cada proposición atómica que tengamos. Entonces, si tenemos dos proposiciones atómicas, multiplicamos 2 por 2. Si tenemos tres proposiciones atómicas, multiplicamos 2 por 2 por 2. Y eso se expresa en que la cantidad de valores posibles que, combinaciones posibles que toman las proposiciones atómicas es 2 elevado a n. ¿Ok? Entonces, si tenemos una proposición atómica, ¿cuántas combinaciones posibles de valores de verdad vamos a tener? 2 elevado a 1, vamos a tener 2. Si tenemos dos proposiciones atómicas, 2 elevado a 2 va a ser 4. Si tenemos 3, 2 elevado a 3 va a ser 8. Si tenemos 4, 2 elevado a 4 va a ser 16 combinaciones de valores de verdad posibles. Entonces, esto se va a transformar en las filas de nuestra tabla de verdad. Pero para entender esto de manera más práctica, vayamos con el uso de una tabla de verdad para definir una primera conectiva, la conjunción, que empezamos a ver. Y aquí tenemos una tabla de verdad. Vamos paso por paso
analizar cómo se construye esto. Primero, antes de mirar lo que está del lado acá derecho, todo lo que está acá, fijémonos en lo que está acá en la izquierda. Lo que está acá en la izquierda, vamos a llamarlo la guía de la tabla de verdad. ¿Qué va a hacer? Lo que vamos a poner acá, en la primera fila, va a ser cada una de nuestras proposiciones atómicas por separado. ¿Ok? Para definir una conectiva, como esta, como la conjunción, que es una conectiva diádica, es decir, que afecta a dos proposiciones, no necesariamente atómicas, pero para definirla vamos a plantearlo con una proposición, con proposiciones atómicas, tenemos que poner primero, bueno, esas dos proposiciones atómicas acá. Como dijimos, siguiendo nuestra regla de cuántas combinaciones de valores de verdad posible generan dos proposiciones atómicas, elevamos 2 al número de proposiciones atómicas que tenemos. Como son 2, 2 elevado a 2, 4. Y eso van a ser las filas, la cantidad de filas de nuestra tabla de verdad. ¿Y qué es lo que vamos a poner acá? En cada una de las filas vamos a poner una de las combinaciones posibles de valores de verdad, ¿cierto? Pensemos en nuestros cuatro casos. El primer caso es que la primera proposición atómica sea verdadera y la segunda sea verdadera también. El segundo caso es que la primera proposición atómica sea verdadera y la segunda falsa. El tercer caso es que la primera proposición atómica sea falsa y la segunda verdadera. Y el último caso posible, y no hay más, estos son todos los casos posibles, los agotamos, fuimos exhaustivos, es que ambas sean falsas. Como una regla para asegurarnos de que pusimos todas las combinaciones posibles de valores de verdad, vamos a adoptar la siguiente regla. Para la primera columna, en este caso debajo de P, vamos a tomar el valor el número de combinaciones posibles, en este caso 4, y lo vamos a dividir por 2, y vamos a ir de 2 en 2 poniendo valores de verdad iguales, partiendo por el valor de verdad verdadero. Entonces, en la primera columna partimos de 2 en 2, verdadero, verdadero, y la siguiente sería falso, falso. En la siguiente columna subdividimos eso a su vez en pares, mitades, y sería, ya no podemos subdividir más, sería de 1 en 1, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso. Pero si tuviéramos, por ejemplo, 3 proposiciones atómicas en esta guía, por lo tanto 8 filas, ¿cómo seguiríamos esta regla? Nuestra primera columna iría de 4 en 4, ¿cierto? Dividir 8 en 2 sería de 4 en 4, es decir, tendríamos que P sería verdadero, 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 y a continuación falso, 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 falso. Q sería de 2 en 2, en este caso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y R, por decir lo que estaría ahí, sería ahora de 1 en 1, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Acá como tenemos dos proposiciones atómicas, partimos de 2 en 2 y terminamos a continuación de 1 en 1. Y esto es una forma mecánica de asegurar que no dejamos ninguna combinación posible. Y también es una convención para hacerlo de manera ordenada y que todos podamos ver más fácilmente cómo van resultando los valores de las tablas de verdad. Bien, ahora lo que hacemos con nuestra tabla de verdad en nuestra construcción es, del lado derecho lo que vamos a poner acá, va a ser nuestra proposición molecular que queramos analizar. En este caso queremos definir una conectiva. En otros casos, más adelante, vamos a analizar una proposición molecular más compleja a partir de nuestras definiciones de conectivas. Pero lo primero que queremos hacer es definir. Y ya tenemos nuestra definición de la conjunción, que para el único caso en el que es verdadera la conjunción es que cuando ambos elementos, cuando ambas proposiciones atómicas son verdaderas, para esa única combinación posible. Entonces lo que hacemos acá, fíjense, es debajo de P, es simplemente trasladar el valor de verdad de la proposición atómica que pusimos en la guía, verdadero acá, lo trasladamos, verdadero acá, falso acá, falso acá. Lo mismo hicimos con Q, fíjense. Y con esto es una ayuda visual para ir mirando en qué caso vamos a decir que es verdadero la conjunción que
simboliza, ahí está, para indicar el valor de verdad de toda esta proposición molecular que es P y Q. Y como dijimos, para el primer caso, de P verdadero y Q verdadero, la conjunción es verdadera. Y para todos los otros casos posibles, donde hay al menos una proposición en que es falsa, va a ser falsa la conjunción. Y con esto definimos, mediante una tabla de verdad, el significado de nuestra conectiva. ¿Ok? Otra forma en que esto, si se entiende, ya se entiende una gran parte de lo que hay que hacer. Otra forma en que aparece la conjunción en el lenguaje natural, fíjense, es aunque, pero, sin embargo, no obstante, en el lenguaje natural dan cuenta de una conjunción. Volvamos a nuestro propósito de analizar qué es una conectiva veritativo-funcional. Para eso analicemos una conectiva, más que una conectiva, una proposición, que claramente no es veritativo-funcional. Por ejemplo, las actitudes proposicionales. Son proposiciones complejas, es decir, compuestas por proposiciones simples, pero que no son veritativos funcionales. Fíjense en esta. Dice, Juan cree que en Haití se habla inglés. ¿Cuál es el componente simple de esta proposición compleja? El componente simple, una proposición simple, autónoma, así que puede ser verdadera o falsa, y no está compuesta por más proposiciones, en Haití se habla inglés. Piensa en lo siguiente, y no hay más proposiciones atómicas dentro de esto que da lugar a la proposición compleja, Juan cree que en Haití se habla inglés. Lo que tenemos que preguntarnos para ver si esto es una proposición veritativo-funcional es si, determinando el valor de verdad de la proposición atómica que está de la que se compone, queda determinado unívocamente el valor de verdad de la proposición molecular. Pero, y si nos fijamos en esto, no ocurre eso. No queda, si por ejemplo fuera falso que en Haití se habla inglés, ello no determina inmediatamente que Juan crea que en Haití se habla inglés, o que sea falso que Juan cree que en Haití se habla inglés. Queda indeterminado, si fuera falso que en Haití se habla inglés, queda indeterminado que Juan cree, si Juan cree que en Haití se habla inglés, o si Juan no cree que en Haití se habla inglés. Por lo tanto, aquí tenemos una relación entre la proposición molecular y la proposición atómica que no es veritativo funcional. Entonces, no es una proposición molecular veritativo funcional. No vamos a analizar, bueno, esto me lo voy a saltear.